Listo, mis hermanos. Bueno, vamos a retomar justamente donde nos quedamos la semana pasada, cuando David realiza un censo. Recuerden tener allí sus Biblias a la mano porque ahora sí vamos a estar saltando un montón entre versículos y entre libros y entre todos lados. Entonces tengan allí listas sus Biblias. Recuerden que teníamos una tarea que estaba basada en 4 preguntas y en 2 textos que leímos. Entonces quiero compartirles aquí en sus pantallas para que también lo tengan en sus Biblias, el segundo libro de Samuel 24, versículo 1, y el primer libro de Crónicas 21, versículo 1. Tengan muy bien esas 2 citas allí en su Biblia. De todos modos, se los voy a compartir aquí porque vamos a empezar justamente para saber cómo nos fue con esta tarea. Déjenme nada más me lo centro aquí para que se vea bonito. Ahí va. Entonces, ahorita les va a aparecer aquí en sus pantallas. Tenemos segundo de Samuel 24:1 que dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Y el primer libro de Crónicas 21:1 dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Y la tarea fueron estas 4 preguntas. 1. ¿Crees que la Biblia tiene errores? 2. ¿Por qué existe esta diferencia en ambos textos, considerando que es la misma historia, pero pareciera que esta introducción nos la está contando diferente? 3. ¿Cuál crees que de estas dos sea la real o la verdadera? Y 4. ¿Acaso Dios puede incitarnos a pecar? Entonces, la tarea era, como les había comentado, tenían que buscar donde ustedes quisieran, ya sea que tuvieran algunas Biblias de estudio por allí, si querían buscar en internet, y vamos a ir contestando una por una, ¿vale? Vamos a ver cómo les fue con sus pequeñas investigaciones o muy grandes investigaciones, no sé cómo fueron, pero vamos a ver. La primera pregunta, y aquí sí va a ser ronda con todos, hermanos, así todos los que están aquí van a responder un tantito. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes creen que la Biblia tiene errores? Y voy a irme así como está aquí en mi pantalla, de ida y de regreso para que no siempre empiece con el mismo. Entonces, aquí el primerito que tengo es a Manolo y Adrián. Entonces, ambos dos, primer pregunta, ¿ustedes creen que la Biblia tiene errores? No, yo pienso que puede haber errores de traducción, pero no creo que la Biblia tenga errores. Está inspirada por el Señor, entonces yo creo que no. Ok, Sí. ahí por ejemplo, o sea, nada más para guardarlo, yo ya aquí lo anoté, pero nada más para tener justamente esa cuestión. Errores de traducción implicaría que entonces, en la Biblia que estamos leyendo, si hay algún error de traducción, hay algún error en lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, ahí nada más para que lo tengamos en la mente. Yo ya lo tengo anotado, ahorita vamos a llegar a platicar más eso. Ahora sí, Adriana. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver, por lo que estuve viendo en alguna investigación, además de o sea, las traducciones que en un momento dado pueden tener una interpretación y eso puede en un momento dado, eh, pues decirnos algo, ¿verdad? Ahora sí, según la versión de la Biblia que estuviéramos viendo. En sí no creo, o sea, evidentemente la palabra del Señor y los acontecimientos no tienen error. Podría ser errores humanos, o sea, de la gente que transcribió o que alguna cuestión, o sea, es lo que coincidiría con Manolo, pero no que la palabra del Señor tenga errores. Ok, No sé. ok. Entonces, ok, ya estamos añadiendo otros puntitos más a esta discusión. Justamente, uno es el hecho de lo que tocaba Manolo, justamente la cuestión de las interpretaciones, perdón, de las traducciones, y que sí, de hecho, hay algunas traducciones de la Biblia, hay algunas, sí, las traducciones, algunas ediciones de la Biblia que justamente son un poquito más interpretativas en vez de literales.
Ya Ujú. cuando entremos en agosto, hermanos, vamos a entrar al mes de la Biblia y vamos a hablar un poquito acerca de eso, justamente, y por qué de pronto en español tenemos tantas versiones de la Biblia. ¿Cómo es que tenemos tantas? Pero justamente ahorita lo que comentó Adriana es algo interesante. Hay Biblias que más que literales pueden llegar a tener un poco de interpretación. Hay algunas que tienen más que otras, pero ahí está eso. Y la cuestión del error humano en las transcripciones. Entonces, muchas gracias, Adriano. ¿No sé si vas a comentar algo más? Nada más otra cuestión que puntualizaban, bueno, esto ya es concretamente en cada uno de estos versículos, bueno, que también tiene mucho que ver, y bueno, eso a lo mejor ya en la otra pregunta lo vemos, pero tiene que ver mucho también la época en la que se escribieron los libros, sí, o sea, que un libro es más antiguo que otro, pero eso yo creo que ya o sea, de quien escribió, pues, o sea, de quien hizo el libro en la Claro, claro. Biblia, o sea, ¿sí? Sí. Pero eso creo que ya va más hacia la cuestión de lo que dice Segunda de Samuel y lo que dice Crónicas, pero esa es otra cosa, pero también sería de quién escribió y en qué época lo escribió, para que hubiera alguna cuestión, ¿sí? ¿Y a quién iba dirigido el libro? Eso lo hemos hablado Exactamente. mucho, justamente Ujú, cuando llegamos a estos libros en concreto, ya sea Samuel, Crónicas, bueno, ahorita que estamos leyendo Crónicas y más al ratito que vamos a llegar a Reyes, ¿no? ujú, Justamente, ¿quién ujú, los escribió o quién los recopiló? ¿Y para ujú, quién iban dirigidos estos libros? Ahí hay una cuestión interesante que sí vamos a ver en las siguientes preguntas, de hecho, pero ahí hay algo que dejamos ahí nada más en el tintero que vamos a tocar más adelante. Entonces, ujú. hermana Fabiola, ¿usted cree que la Biblia tiene errores? Definitivamente la Biblia en sí, la escritura es una cosa y la Biblia como tal, enseñanza, no tiene errores. Ok, entonces la Biblia no tiene errores, básicamente. Básicamente, la Biblia no tiene errores. El, Listísimo. esté escrita con error es otra cosa. Ok, entonces un poquito de lo que hablaba Manolo, justamente, y también Adriana que llegó a tocar. O sea, la palabra de Dios en sí misma no tiene un error, pero No, tal vez podemos dejar ahí asomado de que en alguna transcripción o de que en alguna copia, alguno de eso, tal vez metieron una palabra. así es, Ok, así es. ok, eso lo dejamos ahí en la mesa. Ahorita lo vamos a desdoblar un poquito más. Hermana Basi, su micrófono. Me voy a saltar ahorita al pastor porque el pastor seguía aquí en mi cámara, pero me voy a saltar ahorita al pastor porque el pastor nos va a aclarar mucho y nos va a cortar nuestro debate. El pastor lo vamos a dejar hasta el final en las preguntas. Entonces, Sí, ya. ahora sí, hermana Bueno, Basi. yo no investigué así mucho porque, bueno, hasta apenas me enteré de la tarea, pero bueno, yo sé que la Biblia está inspirada por hombres de Dios. Entonces, yo creo que no hay errores porque Dios les dio la sabiduría a los hombres pues que la escribieron. ¿Sí? Y como han dicho, a lo mejor hay errores humanos, pero la inspiración fue a los que Dios les dio esa inspiración, es verdadera. Ok, entonces no porque Dios inspiró a los A hombres los hombres. para lo que tenemos. Listísimo, perfecto. Hermano José Luis. Gracias. A ver, mira, más o menos estuve eh, leyendo esto y hay una cosa, el emisor que es Dios nunca se equivoca. El receptor, que somos nosotros, es donde se puede equivocar, tergiversar, pensar o cosas que no corresponden. Tiene que considerar que Dios puede usar a Satanás para el cumplimiento de un propósito. O sea, de alguna manera trabajó para que el propósito del Señor se llevara a cabo.
Esto lo leí en una Biblia 60 y se me hace que, pues que sí. Ok, ahí ya estamos llevando a una de las siguientes preguntas, en concreto a la segunda pregunta. Ahorita Ujú. guardes ese comentario para la segunda pregunta que ahorita vamos a tocar justamente. Pero el comentario que usted deja respecto a esta primera es, Dios no se equivoca, pero el humano puede que sí se llegue a equivocar de pronto, pero de todos modos es inspirado por Dios. Hermana Arge. Entonces, yo coincido con Adriana, lo había escrito de hecho, y no investigué mucho, pero bueno, con lo poco que leí, pienso, coincido con ella el que Dios no hay equivocación en la palabra de Dios escrita, dirigida a los hombres, sino pienso que también es problema de traducción o de interpretación de esas palabras, que cada idioma tiene diferentes interpretaciones de tal o cual palabra, ¿no? Entonces pienso que sí es problema más de interpretación y de traducción, creo yo. Ok, entonces, otra vez, no hay equivocación en la palabra de Dios, pero en traducciones, interpretaciones, puede haber que dejemos ahí un dejo de algo puede pasar. Ok, muchísimas gracias, Arge. Ilse. Pues estoy de acuerdo, justo con lo que ya han comentado, creo que se trata más de, por lo complejo que es entender el contexto histórico, cultural, social en el que fue escrita, a veces puede ser difícil interpretarla correctamente, pero no quiere decir que la Biblia tenga errores. O sea, creo que cuando se hace un estudio profundo sobre X versículo que nos cause conflicto, pues al final entiendes que en realidad no hay ni siquiera contradicciones, ¿no? O sea, es más como una cuestión de profundizar y tratar de entender en su complejidad lo que está escrito, pero en sí no considero que la Biblia tenga errores. Ok, entonces caemos otra vez en este mismo comentario, ya van varios, o sea, no hay error en la palabra de Dios, pero sí hay complejidad cuando hablamos de cuestiones de traducción e incluso interpretación, ¿vale? Sí, sobre Por todo ahí interpretación. ok, por ahí se va yendo un poquito, se va inclinando la balanza. Hermana Angelita. Pues yo también digo, no hay errores. Nosotros somos creyentes, debemos de estar seguros que la palabra es inspirada por el Señor, ¿no? Y yo me apoyo en segunda de Pedro 3:16, en la parte que dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes transversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Ese sería mi punto, igual que todos, no hay errores. Ok, entonces ya me gustó muchísimo más su defensa porque utilizó justamente la Biblia para tener una herramienta o un soporte justamente para esto. Muchas gracias por este comentario. Voy para acá. Eli Galeano. No, yo creo que la Biblia no tiene errores. Lo que leo, creo al 100% que es lo que Dios quiere hablar para mí. Ok, entonces la Biblia no tiene errores, es lo que Dios nos está hablando. Por ahí, hermana Elizabeth. No hallaba cómo hablar. Buenas tardes, hermano. Yo también estoy en la misma opinión que la palabra de Dios no tiene ninguna equivocación. Son las traducciones y las versiones ¿cómo le llaman? De una Biblia a otra, lo que hacen cambiar las cosas o que se vea algún error, pero en sí no tiene errores. Ok, ok, muchas gracias, hermana Elizabeth.
hermana Eliud, no sé si quiera comentar algo respecto a esto que estamos, a esta pregunta de si usted considera que la Biblia tiene errores. Bueno, creo que por el momento la hermana Eliud ahorita no nos puede contestar. Vamos nada más para añadir un poquito más de sabor a esta discusión, porque vamos a llegar a una resolución bastante concreta, ¿no? Pero nada más para añadirle un poquito más de picante. Ah, no, me faltó Olga, perdón. Olga, Olga. Yo estaba leyendo en algunas páginas que hablan de que la Biblia no tiene errores como parte de la inspiración divina de Dios. Sin embargo, las traducciones sí tienen errores. Y yo estaba viendo que hay algunas posturas para defender la, ¿cómo se llama? La inerrancia de la Biblia. Sin embargo, creo que al momento de traducir, para mí, no está tergiversando el tema principal de la Biblia, que es que Cristo vino y que hay o sea, que vino para darme salvación y vida eterna. De ahí en fuera creo que podemos encontrar varios errores, pues, de traducción, algunos gramaticales y algunos en donde no existían palabras del arameo o del hebreo para traducir de manera tan íntegra al español. Esa es lo que yo creo. Ok, perfecto, bueno, ahí, amor, muchísimas gracias. Estamos aquí juntos con pegados. Nada más como les comentaba, nada más para añadir algo. Tenemos que definir rápido qué es un error de entrada. Tenemos que saber y tener bien en claro qué es un error para poder decir si la Biblia tiene errores o no. Porque estamos navegando aquí en una parte de que si vamos a aseverar cuando alguien nos pregunte o cuando alguien nos llegue y se acerca a nosotros y nos diga, es que tu Biblia tiene errores, tiene cosas, tiene así, tiene asado, nosotros tengamos las herramientas para decir, no, es que la Biblia no tiene errores o los tiene o las interpretaciones o todo esto, pero que tengamos las herramientas para, miren, rápido así, un error es un concepto equivocado, algo que está equivocado, algo que está mal, algo que está desacertado como tal. Entonces, algo que no va de acuerdo a lo que tendría que, como decía Olga en este último comentario, algo que no tendría que ir. Eso es un error. Que hubiera algo allí que no tuviera que ir, que no debería de ir, porque eso le daría un sentido diferente a lo que estamos estudiando, a lo que estamos leyendo, a lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que partir desde allí, desde esa idea de lo que es un error, ¿vale? Algo que esté equivocado, algo que no tendría que ser, algo que es falso o algo que está desacertado, ¿vale? Entonces, teniendo eso, quiero que todos tengan ahí su Biblia NBI, en concreto, Biblia NBI, y que busquen Marcos 16. Prácticamente todas las Biblias en NBI tienen una anotación en este capítulo. Y no sé si alguna vez lo han notado cuando están leyendo su Biblia, pero al pie de la página, ahí donde tienen Marcos 16, versículo 8, al pie de la página, casi todas las NBI, si las de ustedes no los tienen, aguántenme tantito allí, pero prácticamente todas las NBI tienen una anotación respecto al versículo 9, del 9 en adelante. De hecho, muchas NBI tienen hasta una línea allí marcada después entre el versículo 8 y el 9 del capítulo 16. Y el pie de palabra, al menos lo que dice mi Biblia, dice lo siguiente, no sé si sea lo mismo que tengan la de ustedes, pero el mío dice lo siguiente. Existen serias dudas de que si estos versículos pertenecen al Evangelio de Marcos. Están ausentes en varios manuscritos muy antiguos e importantes y muestran ciertas particularidades del vocabulario, estilo y contenido teológico que difieren del resto de Marcos. Después de un amplio estudio de los manuscritos, muchos estudiosos creen que uno o más escribas decidieron escribir un final más apropiado
usando la información de otros evangelios para evitar su propio malestar y llenar los vacíos para las futuras generaciones. Sin embargo, el libro hasta el versículo 20 se incluye en el canon del Nuevo Testamento, las escrituras autorizadas de la iglesia. Otros pies de páginas, por ejemplo, dicen los más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 19 del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunas versiones incluyen una conclusión más breve. Entonces, aquí yo les pregunto, con lo que les acabo de decir y con lo que hablamos hace un momento, que estos versículos aparezcan en la Biblia, ¿sería un error o no? Aquí la Biblia, los editores de la Biblia en NBI nos están diciendo, nos están comentando que estos versículos del 9 hasta el 20 no deberían de estar escritos porque muchas de las traducciones antiguas no los incluyen, pero están dentro del canon y se han decidido dentro de todo el canon que sí estén. Entonces, hay muchas versiones actuales o muchas traducciones actuales de la Biblia que de hecho ya no los incluyen. Estos versículos, esta serie de versículos en Marcos, este final de Marcos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Podríamos considerar, con lo que les dije que es un error, que la Biblia tiene errores o no. A ver, hermano José Luis. Mira, a mí me llama mucho la atención que estás diciendo esto. En Apocalipsis hay prácticamente una maldición que dice que maldito aquel que agregue o quite de la palabra de Dios un texto. Entonces, esto que me dices o esto que estás comentando a mí verdaderamente pues me saca totalmente de onda, no me cae, no me cabe en la cabeza. Sí, Hay una cosa que comentó Adriana hace un momento, y es el hecho de quién lo escribió, para quién lo escribió y de qué manera fue escrito. El libro de Apocalipsis es un libro único en la Biblia y justamente ese texto hace referencia a lo que está escrito dentro del libro de Apocalipsis, adentro de la revelación que está escrita del libro de Apocalipsis. Ese versículo en concreto está haciendo completamente referencia a el libro en sí mismo de Apocalipsis. Claramente nosotros dentro de la cultura cristiana lo hemos utilizado mucho justamente para hacer referencia a que debemos de tener mucho cuidado, ya no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en la palabra de Dios en general, de no añadirle cosas que no deberían de ir o cosas que deberían de ir. Pero por eso les comentaba, tengan bien presente el concepto de error, que sí debería de ir y que no debería de ir, o más bien, si estamos añadiendo algo que está equivocado con respecto al mensaje que se está hablando de la Biblia. Les digo todo esto porque es muy importante que tengamos en verdad estas herramientas, porque miren, nada más para que podamos caer a una idea. Todos los comentarios que me dijeron son bastante, creo que son bastante buenos y bastante interesantes porque nos hablan de que tenemos una concepción de que la Biblia es inspirada por Dios, en la cual utilizó a hombres para escribir estos libros que tenemos, esta compilación de libros que tenemos y que actualmente conforman el canon de la Biblia, al menos el que nosotros tenemos. Porque recuerden, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene otro canon, un canon con más libros, los llamados deuterocanónicos. Entonces, la Biblia Católica utiliza una Biblia que tiene libros extras. Entonces, hay un canon que utilizan ellos y hay un canon que utilizamos nosotros. Yo aquí les podría hacer la tercera pregunta de esta tarea. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que deberíamos de utilizar? ¿Cuál es la de veras? Ya llegaremos, en agosto llegaremos a clarificar todavía más toda esta cuestión respecto a por qué es un canon, por ejemplo,
que sí, que no, porque la Biblia católica tiene más libros, porque la de nosotros tiene menos, porque existe, por ejemplo, la versión de los testigos de Jehová, la versión de la Biblia de los testigos de Jehová, con un montón de cosas bien cambiadas respecto a la Biblia. O sea, ya llegaremos a hablar un poquito más acerca de eso, pero estamos aquí nada más tratando de definir esto y de tener bien en claro esto, porque sí es muy importante, hermanos, que podamos en verdad defender lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios, ¿no? O lo que nosotros tenemos concebido como la palabra de Dios. Incluso, y eso es una cuestión bien delicada, hermanos, hay muchas líneas dentro del cristianismo, incluso dentro del mismo cristianismo, que consideran que la Biblia no es la palabra de Dios. No sé si recuerdan una de las preguntas que me hizo el encuestador, el entrevistador, perdón, no es encuestador, el interrogador en en la ordenación, que justamente era esa pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Y esa es una cuestión que podríamos tener ahí de distintos, una cuestión gramatical tal vez nada más, una cuestión semántica, pero que en realidad sí tiene relevancia. Porque nosotros consideramos como bautistas, justamente nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que el libro en la Biblia también en sí misma contiene la palabra de Dios, contiene algunas de las palabras que Dios le dijo a ciertas personas en concreto y que contiene el mensaje de salvación para la humanidad. Eso es lo que nosotros creemos como bautistas. Nosotros creemos que Dios inspiró a los autores de la Biblia, a los compiladores de la Biblia, para escribir lo que tenemos. Pero también creemos que Dios utilizó a través del Espíritu Santo a todas aquellas personas que, por ejemplo, en algún momento fueron escribas, los que se dedicaban a transcribir la Biblia, no solamente a los que escribieron los tomos como tal, los libros que conocemos, sino a todos aquellos que a lo largo de la historia se dedicaron a escribir la Biblia a mano, porque la escribían a mano. La imprenta se descubrió pues dentro del milenio pasado, o sea, es una cosa relativamente actual para la historia de la humanidad. Entonces, antes de todo eso se escribía a mano y había gente especializada para escribir todo esto a mano. También creemos que Dios utilizó a todas esas personas para que el mensaje que nosotros tenemos hoy actualmente aquí sea un mensaje fiel de lo que Dios justamente le dijo a la humanidad y le dejó a la humanidad. Y aquí, justamente tenemos que hablar de esta cuestión de las traducciones. Y sí, es muy cierto. Todo lo que engloba la traducción, cualquier traducción, es muy complejo. O sea, es una disciplina bastante compleja, todo lo que tiene que ver con las traducciones. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia. El lenguaje está cambiando constantemente. Hoy no hablamos igual que como se hablaba en 1980, hace 40 años. O sea, no hablamos igual que cuando el siglo pasado, a principios del siglo pasado, el español no es el mismo. Así es. Y tanto ha mutado el español, al menos en los últimos 500 años, que yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de leer la Biblia del Oso, por ejemplo, que es una de las traducciones más antiguas del español, y que estamos hablando de alrededor de 400 años, de acá, de allá para acá. Ustedes leen la Biblia del Oso, hay algunas cosas que no se entienden nada, y es español. O sea, es español, pero es español de hace 400 años. Entonces, el lenguaje cambia, el lenguaje se transforma y se adapta a la sociedad. Entonces, vivimos actualmente en una época donde tenemos una ventaja grandísima en cuestiones de traducción y que nosotros ahora tenemos la oportunidad justamente de recibir un producto como la Biblia en diferentes traducciones, en diferentes versiones, que nos permiten tener algunos un lenguaje más actualizado y otros un lenguaje más,
más como era de aquella época. Y sí, justamente aquí entra también otra cuestión de las interpretaciones, como les comentaba hace rato. Hay Biblias que son un poquito más interpretativas que literales, porque hay veces que no se puede ser literal en una traducción, es imposible ser completamente literal en una traducción. Y aquí les quiero poner un ejemplo así tremendo. Miren, les voy a compartir pantalla, nada más para que visualicemos un poquito esto. Si hiciéramos una traducción literal, ¿se acuerdan que les he hablado muchas veces de lo que dice el hebreo o lo que dice el griego en la Biblia? Bueno, hay una página maravillosa que nos permite ver cómo estaba escrito. Y aquí, por ejemplo, quiero que vean cómo está primer libro de Crónicas, perdón, 21:1. Si nosotros hiciéramos una traducción literal de este versículo, sería así: David incitó Israel contra Satanás, se levantó y Israel a censar. Para nosotros no tiene lógica. O sea, podríamos ahí medio atar ciertas palabras y ciertas conjunciones, pero si hiciéramos una traducción literal, no tendría mucha lógica. Tiene que haber un proceso de interpretación de ese texto. Otro, por ejemplo, el mismo pasaje que estamos viendo de segundo de Samuel 24:1. Incitó Israel contra encenderse a Yahweh, ira de, volvió y Israel a cuenta B, diciendo contra ellos David a Judá a I. O sea, si nosotros lo leemos otra vez de manera literal, no tiene mucho sentido. Incluso si quisiéramos juntar así las palabras de manera literal como están, tampoco tendrían mucho sentido. Tal vez podamos agarrarle ahí un hilo de así, pero no tendría mucho sentido. Entonces, claramente en las traducciones hay una cuestión de interpretación donde se tienen que ir acomodando las palabras, hay algunos usos del lenguaje que ya no tienen mucho sentido, entonces se les tiene que dar una interpretación y por eso tenemos varios tipos de Biblias, ¿no? Justamente. Entonces, teniendo todo este panorama, sí tenemos que tener algo bien claro. Y era lo que comentábamos justamente en esta cuestión de los errores de traducción. No podemos decir que hay errores en la traducción porque caeríamos en la misma cuestión de que entonces la Biblia que nosotros tenemos tiene errores. Si existe un error de traducción, entonces ya hay un error en la Biblia y ya hay un error en el escrito que tenemos. Y si consideramos nuevamente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tendría error esa Biblia. Entonces podríamos caer a este asunto de definir, ok, bueno, lo que les comentaba hace ratito, y la Biblia de los mormones, por ejemplo, y la Biblia de los testigos de Jehová. Yo no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tener una Biblia de los testigos de Jehová y leerla. Tiene un montón de cosas bien cambiadas, un montón de cosas bien cambiadas, a conveniencia de una interpretación de la Biblia, de una manera de interpretar la Biblia. Precisamente lo que usted está diciendo, pero si nosotros tenemos la versión nuestra, ¿sí? Podemos tener esa apreciación de los testigos de Jehová o de los mormones que hicieron cambios, pero cambios no de palabras, cambios en serio. Entonces, yo creo lo que usted nos está enseñando es que tengamos perfectamente dónde puede estar el error para que si nos preguntan, podamos decir, esto es un error de escritura, mas no es un error incitado por la palabra de Dios. Y si nos vamos a componer tantito los testigos de Jehová, tantito los errores de la Biblia que estamos viendo, para contestar algo muy especial que usted nos está enseñando. La Biblia es la escritura de Dios. La Biblia en sí
no tiene errores. Los errores se cometen al escribir la Biblia, que es lo que usted nos está enseñando para cuando a nosotros nos pregunten algo, sepamos contestar. Y tenemos que tener muy en claro justamente esta parte. Por eso les decía, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos eso, porque sí hay versiones, desgraciadamente, sí hay versiones de la Biblia que contienen muchos errores. Y debemos de tener muchísimo cuidado justamente en qué es lo que hacemos cuando elegimos, por ejemplo, una versión de la Biblia para leer, ¿no? Las más usadas dentro del cristianismo, al menos en español, a lo largo de los últimos 50 años, 70 años, han sido principalmente la Reina Valera en su versión 60, la que conocemos, o la que la gran mayoría de nosotros conocemos, y la NBI que usamos actualmente, que tiene una actualización constante en cuanto a los textos más antiguos que se tienen respecto a esto, y que la NBI en concreto está constantemente actualizándose. Por eso hemos visto estos problemas luego de que la versión del celular dice una cosa, que la versión de la computadora dice otra, que la escrita dice una, pero o sea, pero no son cuestiones otra vez, no es que sea un error de traducción. Ahí tenemos que tener bien en claro eso, no es que sea un error de traducción, no es que sea un error de la Biblia, es una actualización del uso del lenguaje. Y eso es muy diferente. Eso es muy, muy, muy diferente. Entonces, ¿cómo se utiliza el lenguaje? Cuando cambias lo que el texto en su esencia decía. Y sí, como les comentaba, hay varias versiones de la Biblia, desgraciadamente, que sí cambian mucho el sentido de lo que de lo que la Biblia en su esencia dice. Y ahí es donde cae justamente este comentario que habían dicho. Pero sí debemos de tener muchísimo cuidado cuando hablamos de eso y saber muy bien cómo enfocar esa cuestión. O sea, la cuestión si alguien en algún momento llega y nos dice, no, es que tu Biblia tiene errores. A ver, ¿por qué? No, pues es que mira, aquí y ya vamos a aterrizarlo justamente a esto. No, pues es que mira, yo leí aquí en segundo de Samuel que dice que el Señor fue el que incitó a David. Y después leí Crónicas y Crónicas dice que Satanás. Entonces, ¿cómo está? O sea, qué pasó allí? Ahí tiene un error. Ahí está mal. O uno dice uno y el otro el otro. ¿Por qué existe esta diferencia en ambos textos? Ahora sí, voy a seleccionar nada más a tres. De ahorita de los que respondieron. Entonces, primerito, Ilse. El pastor. Sí, antes de cambiar de la pregunta, creo que debe de quedar bien claro de que si alguien nos pregunta de la Biblia tiene errores, nuestra respuesta es no, no tiene errores. No tiene errores. Hay diferentes interpretaciones, hay diferentes circunstancias que han rodeado las interpretaciones, pero en todas y cada una de ellas de las que nosotros estudiamos, el Espíritu Santo utiliza aún las circunstancias de los mismos escribas, como decía el pastor Moy, a veces los escribas en su afán de que quede más claro, a lo mejor le pusieron una palabra y en el manuscrito más antiguo no estaba, o a lo mejor pusieron todo en una lista de textos, como ahí Marcos, como leímos ahí en Marcos 16, del 9 al 20, o sea, en los manuscritos más antiguos no estaban, pero ellos consideraron que era importante aclarar eso, y aún eso el Espíritu Santo lo utiliza para bien. Algo muy importante que dijo Olguita, o sea, el detalle es de que no contradiga lo que realmente quiere dar a entender el mensaje. Pero en todo momento, hermanos, el Espíritu Santo está ahí aclarándonos las circunstancias y haciéndonos ver y entendiendo que la Biblia en sí no tiene errores. Se entran en otros detalles de circunstancias, como ya estuvimos hablando ahorita, pero bueno, que quede claro eso, ¿no? Quería comentar eso. No, perfectísimo. Muchísimas gracias, pastor, porque sí, esa es la respuesta a la que les decía. Así, una respuesta concreta.
Ya profundizaremos más en por qué hay más versiones, lo que les comentaba, ¿no? Ya llegaremos a agosto y hablar un poquito acerca de eso. Pero sí tenemos que tener en claro, ¿la Biblia tiene errores? No. Sí, sencillamente, no. Y no los tiene por justamente las cosas que hemos comentado en este momento. Vamos a esta segunda pregunta. Si no tiene errores, entonces, ¿por qué hay esta diferencia en estos textos? ¿Por qué existe esta diferencia? Y no es el único lugar donde existen diferencias. Ya llegaremos cuando estemos leyendo, por ejemplo, los evangelios, y esta lectura unificada de los evangelios, nos daremos cuenta también de que de pronto en una misma historia parecería que hay diferentes versiones de la misma historia. ¿Por qué existe esta diferencia? Entonces, ahora sí, Ilse. Sí, ¿qué Adelante. pasó? La segunda pregunta, ¿por qué existe esta diferencia en ambos textos? Lo que investigué y que va mucho, siento, hacia lo que iba a decir mi mamá, es que tiene mucho que ver con el contexto histórico, porque dice que Crónicas se escribió después del exilio babilónico, cuando ya tenían como una comprensión más desarrollada de Satanás como un adversario. Y en el libro de Samuel era más como, me recordó un poco más a Job en tanto a atribuírselo a la soberanía de Dios. Y al final siento que pues no hay contradicción porque Dios puede utilizar a Satanás y o sea, si bien Satanás es el que incitó a David, Dios es el que permitió a Satanás que incitara a David. Entonces creo que, como te decía hace rato, o sea, creo que no es ni siquiera una contradicción, sino entender un poco más como pues sí, el hilo de acciones. Y en este caso creo que va por ahí. O sea, al final todo estuvo bajo la soberanía de Dios y pues Dios utilizó en este caso a Satanás para, para mostrarle algo a David. Listísimo. ¿Alguien quiere añadir algo a la respuesta de Ilse? ¿Alguien quisiera añadir algo de lo que investigaron a la respuesta que acaba de dar Ilse? Adriana. Sí, aquí, de acuerdo a lo que comentó Ilse, que sí, efectivamente, en los periodos de historia en los que se escribió, que ya comentó para no redundar, únicamente dice aquí que dice, la historia deuteronomista escribe en el periodo babilonio, mientras que el cronista, o sea, el de crónicas, se escribe en el persa. Y en los dos hay una diferencia de 100 a 200 años en sí de la época. Ahora, el motivo, según lo que también estuve viendo, era la molestia del Señor por lo que lo que antecedió, por lo que pasó con Absalón, o sea, porque el pueblo estaba rechazando al rey que tenía destinado el Señor. Y entonces ante la rebelión del pueblo y cuando siguen Absalón y todo eso, entonces sí era un tanto la molestia del Señor y por esa molestia es que se enoja con el pueblo y entonces hace esta cuestión, esta incitación al censo, porque en sí el censo no era lo malo si ya se había realizado en otras épocas de la historia del pueblo, ¿no? Entonces, pues es lo que yo investigué. Dice, si me permiten leerles, dice, en un mundo dualista como el persa, le echa la culpa a Satán. Dice, dos escuelas distintas en dos épocas distintas que el proceso canónico admitió como sagrados. Déjame ver si hay otra cosa que les pueda comentar. Y lo acababa yo de leer, pero déjenme ver si ya se me perdió esta cuestión. Pero bueno, es más que nada sí,
complementando lo que comentó Ilse en relación a las épocas, y aquí les leo lo que dice, lo que les dije, hacer un censo no estaba prohibido por la ley, y cita Números, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 3, y el capítulo 26 del 1 al 4. Dice, la Biblia no dice qué objetivo tenía David al contar al pueblo. No obstante, en Primera de Crónicas 21 indica que fue Satanás quien lo incitó a hacerlo. En cualquier caso, Joab, su jefe del ejército, sabía que la decisión de David de hacer un censo del pueblo era desacertada y trató de disuadirlo. O sea, aquí ya entran, yo creo, más las circunstancias que originaron a escribir estos dos versículos, ¿no? En un libro y en el otro. Ok, Y sí. entonces Dime. digo, ya, justamente para aterrizar esta parte, entonces estamos hablando de que hay dos contextos históricos, Así pero es. también sociales. Hay dos Ajá. contextos históricos y sociales diferentes, y hay dos públicos diferentes también a los cuales fue Así escrito el es. libro. Entonces, Así es. tenemos tres aspectos diferentes que nos pueden llevar a entender por qué hay esta diferencia, más que discrepancia, esta diferencia en la narrativa. Decía Ilse hace ratito, hay una comprensión ya más profunda de lo que es Satanás. Uno quiere tal vez resaltar un poquito más sobre la soberanía de Dios. Vamos en eso. ¿Alguien más que quisiera añadir algo respecto a estos dos comentarios? Porque justamente esta pregunta, o sea, la respuesta de esta pregunta está ligada a la siguiente, luego. O sea, si existe esta diferencia, porque existe, o sea, está marcada en un libro dice que fue el Señor y en otro dice que fue Satanás. O sea, la diferencia existe. La cuestión es cómo llegamos a entender qué es lo que nos está diciendo. Porque la siguiente pregunta, que es, ¿cuál creen que sea la real? Las dos son reales, porque las dos están escritas. O sea, la respuesta fácil y rápida de eso es, las dos son reales. Las dos están en la palabra, y como lo vieron no sé si se dieron cuenta, en el pasaje que les compartí hace un momento, en ambos, en Samuel, por ejemplo, tenemos justamente la palabra Yahweh, haciendo referencia al Señor. Sí dice el Señor en la versión, en la versión hebrea. Y en la otra, sí dice Satanás en el libro de Crónicas. O sea, la palabra en su esencia sí está. Esa diferencia sí está marcada desde el hebreo. Entonces, si existe esa diferencia en los escritos, si está marcada esa diferencia en los escritos, entonces, ¿cómo podemos conciliar nosotros que exista esa diferencia? Justamente vamos a lo que ya nos comentaron tanto Adriana como Ilse, que tiene que ver con a quién iba dirigido, pero tiene que ver algo más profundo, y lo trataba de hecho el hermano José Luis hace un momento, y le doy la palabra porque creo que quiere comentar algo. Gracias. Sí, definitivamente lo que quedamos es que el Señor puede utilizar a Satanás para lograr sus fines o sus propósitos. Bien, el rey David confiaba más en el poder militar que había o que tenía. Entonces, al confiar más en ese poder, solicita que se haga ese censo para saber qué tan poderoso era. Entonces, resulta de que ahí muestra que tiene más confianza en su poder militar que en el apoyo del Señor, el apoyo de Dios en este caso. Así es. Se equivoca también en el sentido de que estaba establecido también por ley que a cada persona censada se le tenía que pagar medio ciclo, y ese medio ciclo se iba a depositar en el templo de Dios. Es decir, de esta manera se estaba alabando o agradeciéndole al Señor por esta victoria, y él no pidió este dinero que le correspondía al Señor. Entonces, de alguna manera está haciendo a un lado
al Señor, considerando que su ejército y por el poder que tenía iba a llevar a la victoria. Justo, tomando esta idea que ya nos comentaron nuestros tres hermanos, para otra vez, para aterrizar justamente, esta diferencia en realidad nos lleva a comprender uno de los aspectos más complejos que hemos hablado a lo largo de estos estudios, y lo comentábamos, la soberanía de Dios. Porque cuando analizamos estos dos pasajes a la par, llegamos a la conclusión de que, como ya lo comentaron, Dios utilizó justamente esta tentación de Satanás para exponer algo que había allí. Cuando vimos, ¿se acuerdan cuando leímos la historia de Job? Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Dios permitió eso? O sea, ¿por qué Dios permitió que Job pasara por todas esas desgracias? Porque ahí tenemos, si lo queremos ver, emparejar o comparar más bien, vemos una situación similar. Vemos a Satanás yendo y cuestionándole a Dios y permitiendo Dios que Satanás haga para que Dios muestre su plan, su poder, su gloria y todas las cosas que tiene en la vida de Job. Aquí estamos viendo un caso bastante similar en este sentido, porque justamente llegamos a esta conclusión de que Satanás, de que Dios puede utilizar la tentación que Satanás está poniendo para exponer algo, y es el mal y el pecado que había en el corazón de David. Y una tendencia que estaba creciendo a nivel nacional en ese momento en el pueblo. Y Dios iba a utilizar al rey David como el ejemplo de que conoce lo que hay en el corazón de todos. David estaba ordenando un censo no porque quisiera tomar el ejemplo de Dios, justamente como lo vemos allá en el libro de Números. Como dicen, como comentaban, no es algo que estuviera prohibido, es algo que incluso Dios mismo había hecho. Cuando David estableció paz dentro de su reino y hizo todo este esfuerzo para unificarlo, y después de salir victorioso en muchas batallas, su orgullo creció, y en verdad creció el orgullo de David. Si al inicio de su historia veíamos que lo seguía un grupo pequeño de valientes, bueno, ahora es el rey de una nación completa, y una nación que está dispuesta a entregar su vida por el rey. Tal como lo vimos, no sé si se acuerdan cuando leímos este caso de los tres valientes que arriesgaron su vida para irle a traer agua a un pozo que estaba lleno de filisteos. Pues estos tres personajes arriesgaron su vida para irle a traer agua y cumplir un deseo del rey nada más, porque quería agua de ese pozo, y en ese pozo estaban acampando los filisteos. A tal grado era la lealtad de sus valientes, era la lealtad del pueblo, era la lealtad de la gente que lo seguía, que estaban dispuestos a arriesgar su vida por él. Ese orgullo no solo creció en el corazón de David, también creció en el de una nación que cada vez que se veía victoriosa en una batalla, pues claramente se sentían invencibles. La humildad de Israel, que dependía solamente de Dios, se había desvanecido completamente. Y la humildad, en este caso, de aquel muchacho que en algún momento había vencido a un gigante con 5 piedras y una honda, se había esfumado. Ahora David veía en su fuerza militar algo superior, incluso que a Dios mismo. Y eso era algo terrible que estaba creciendo en el corazón de David. Por eso cuando ordena este censo, en esencia la práctica no estaba mal. Lo que estaba mal era el corazón de David. Y Dios va a utilizar esta tentación de David para exponer su pecado. De hecho, este impulso llevó a David a caer en la tentación de Satanás otra vez para realizar este censo. Y Dios permitió que esto sucediera para limpiar a David y a su pueblo. Esto nos muestra que en medio de todo Dios aún tiene el control de todo y puede utilizar incluso las situaciones más difíciles y más complejas para establecer su voluntad. Porque David estaba empecinado en hacer el censo. Cuando Joab va y le advierte y le dice que no lo haga, David dice, Nel pastel, lo voy a hacer. Y lo hace. O sea, completamente dejó de lado las advertencias de Joab. Y Joab era alguien muy importante en la vida de David.
Entonces David puso su seguridad completamente en sus capacidades y en su fuerza, y la fuerza de su ejército, y dejó de lado completamente a Dios. Aquí la pregunta para reflexionar es, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado esta misma situación? De poner primero nuestro dinero, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros talentos, de decir es que yo puedo, yo lo gané, yo me esforcé, yo di mi tiempo, yo lo hice todo. ¿Por qué le tengo que dar gracias a Dios si yo hice toda la chamba? ¿Por qué le tendría que dar gracias a Dios o por qué le tendría que agradecer si yo soy el que se esforzó? ¿Cuántas veces no hemos caído en una situación así? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir eso? Y la última pregunta, la última pregunta de esta tarea, de que es bastante compleja porque la pregunta de ¿acaso Dios puede tentarnos? Digo, la respuesta que creo que todos podemos tener y que hemos encontrado es que no. De hecho, la Biblia es muy clara en ese sentido. Y Santiago, el libro de Santiago, no sé si en algunos en su investigación llegaron a este libro de Santiago, pero Santiago nos da una clase magistral de lo que implica esto. Y les voy a pedir que vayan ahí en su Biblia a Santiago capítulo 1, que busquen todos por favor Santiago capítulo 1 y vayan al versículo 12 y vamos, les voy a leer ahorita del 12 al 17, estos 6 versículos. Santiago 1 del 12 al 17. Porque la palabra de Dios dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Pero aquí hay una cuestión. Cuando respondemos esta pregunta y decimos, no, Dios no nos tienta, hay una cuestión. Entonces, ¿por qué pasó esto con David? ¿Por qué pasó lo que pasó con Job? ¿Por qué pasó lo que pasó con Elías? Que también ya vamos a entrar a leer su historia. ¿Por qué pasó lo que pasó con varios de estos personajes bastante llamativos que tenemos de la Biblia? Y como ya lo habíamos comentado anteriormente, Dios es capaz de utilizar cualquier situación para mostrar su poder. Y utilizó, de hecho, los malos deseos de David para mostrar el pecado que había en su corazón y en el corazón de la nación. Por lo cual quiero hacerte una invitación y en verdad, mis hermanos, con esta historia, por eso quería detenerme un montón en esta historia, porque si hay algo en tu corazón que está provocando que tu vida se esté yendo cada vez más en picada, debemos de tener muchísimo cuidado, porque busquen en su Biblia también Hebreos, ahí está un poquito antes, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Dice así: sin duda, la palabra de Dios es eficaz, viva y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Hebreos 4, 12 y 13. Hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Debió de haber dicho David en ese momento. Si hay algo en tu corazón que te está separando de tu comunión con Dios, créeme, hermano, créanme, mis hermanos, que hoy es el mejor momento para que podamos poner nuestras vidas y podamos poner todo lo que tenemos en nuestro corazón en sus manos. Que nos arrepintamos y que permitamos que Dios nos limpie,
porque tal vez no tengas que enfrentar las consecuencias de tu pecado, o tal vez sí, porque al igual que David, lo vamos a ver ahorita más adelante, él sí tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Pero algo sí te puedo asegurar, y es que una vez que Dios te limpie, va a ser lo mejor que te pudo haber pasado. Estar en sus maravillosas manos es lo mejor. Y a veces necesitamos que algunas cosas sean arrancadas así de tajo de nuestras vidas para que podamos continuar. Así que yo los invito a que mediten muy bien en esta historia y pongámonos todos a cuentas con Dios. Y justamente, ya para cerrar esto, un dato para resaltar de este censo, que sale de este censo que David hace, es que los israelitas habían duplicado su población del último censo que habían hecho, a ese que se hizo allá con Josué. Estamos hablando de alrededor de 1.100.000 hombres para la guerra de Israel y 470.000 solamente de Judá, que era la tribu básicamente más grande, dando un total de casi 1.600.000, eso sin contar a los levitas y a los de la tribu de Benjamín, porque Joab estaba tan fastidiado de la tarea que le había mandado a hacer David que ni siquiera los terminó de contar. O sea, Joab, o sea, la lectura aquí nos dice que Joab estaba tan, no sé, no quiero decir la palabra, pero estaba tan en contra de lo que David le había dicho que ni siquiera terminó de contar. O sea, lo dejó ahí, dijo, ahí están tanta gente. Y los que sufrieron fueron ellos mismos, porque ajá. le dio a elegir qué pecado quieres de estos tres. Y los que sufrieron fueron ellos mismos. Para allá vamos justamente, porque esta historia también nos refleja otra vez el carácter de David y las consecuencias de su pecado. Cuando David se dio cuenta de su error, porque Sí. Dios dice, la Biblia dice que Dios hirió al pueblo antes de que David encontrara y se diera cuenta de lo malo que había hecho. La Biblia dice que Dios hirió al pueblo. Cuando David se dio cuenta de esto, se arrepintió de su pecado. Sin embargo, las consecuencias ya se habían hecho presentes y aún faltaban, porque todavía iba a pasar justamente a lo que nos está llevando ahorita la hermana Fabiola. Y ciertamente Dios perdonó el pecado de David, porque en verdad Dios perdonó el pecado de David, pero iba a haber consecuencias naturales que iban a salir a la luz, como cualquier pecado. Desgraciadamente, el pecado nos lleva a eso, y el pecado, la gran mayoría, si no decir todas las veces, trae consecuencias naturales por la acción en sí mismo. El pueblo también era responsable de su orgullo y por eso enfrentaron las consecuencias en un inicio. Y es curioso que Dios le dé a David la oportunidad de elegir entre tres castigos, como nos dice la hermana Fabiola, porque es la única vez en toda la Biblia que vemos un caso similar, que Dios le presente al personaje, aquí están tres castigos, a ver, tú escoge cuál quieres. Casi le está diciendo. Y bueno, la respuesta de David fue generar el mínimo daño para su gente, porque sabía que había cometido un error, que él había cometido un error, pero también la gente había sufrido por sus propios errores. Y es importante que comprendamos y que tengamos bien entendido que nuestras acciones importan. Lo que hagamos sí importa. En verdad, cada decisión que tomes sí importa y va a impactar tu futuro y va a impactar tu entorno, tal vez va a impactar tu presente, pero va a impactar también a las personas que te rodean. Las decisiones que tomes van a impactar no solamente tu vida. Y con una acción que tal vez podamos considerar pequeña o mínima, podemos llegar a lastimar a un montón de personas a nuestro alrededor. Por eso debemos de tener un montón de cuidado cuando sabemos que vamos a hacer algo que está mal, porque en ese momento no vamos a alcanzar a visualizar todas las consecuencias de lo que vamos a hacer. Y lo vamos a experimentar hasta que ya lo hayamos hecho y hasta que ya nos tengamos aquí hasta el cuello todas las consecuencias de lo que hicimos. Podemos deducir por lo que dice Primero de Crónicas, ahí mismo el 21, el versículo 14, que David eligió la peste porque el castigo que recibió el pueblo fue una peste. Pero había todavía una consecuencia peor, lo que nos lleva a un momento bien intenso, que es el ángel que iba a destruir a Jerusalén, porque de pronto dice que volteó al cielo y de pronto había un ángel allí y que ya había desenvainado la espada y que iba a destruirlo, iba a destruir toda la ciudad de Jerusalén.
Y aquí en esta historia vemos dos atributos de Dios reflejados: su justicia y su misericordia. Dos de los atributos de Dios más complejos de comprender como humanidad. Porque, otra vez, durante la historia de los israelitas, cuando vagaron por el desierto, vimos cómo Dios todo el tiempo cuidó de ellos, pero ejerció su justicia en ellos. O sea, si bien Dios los acompañó todo el tiempo en el desierto, de todos modos los israelitas tuvieron que aventarse los 40 años en el desierto. Sí, Dios estuvo con ellos y les mostró misericordia, pero de todos modos se aventaron el recorrido de los 40 años. Por eso, para demostrar su misericordia, cuando estaban ahí en el desierto, se estableció este sistema de sacrificios del cual ya hablamos, algo que ya estudiamos, de hecho. Y con eso los israelitas podían expiar sus pecados y podían recibir la misericordia de Dios. Pero aún así, en varias ocasiones, el peso completo de la justicia de Dios se aplicó a algunas personas en específico. No sé si recuerdan, por ejemplo, aquellos que se rebelaron contra Moisés, la rebelión de Coré y cómo se los tragó la tierra. Los hijos de Aarón, por ejemplo, cuando ofrecieron fuego extraño, y el peso del juicio y de la justicia de Dios les cayó en ese momento y ahí se murieron. Aquellos que, por ejemplo, metieron extranjeros al campamento. Aquellos que desobedecieron explícitamente las ordenanzas de Dios. Y muchos casos más que vimos a lo largo de la Biblia, donde el peso de la justicia de Dios les cayó en el momento. El caso más sonado que podemos sacar tal vez de lo que hemos leído es, por ejemplo, cuando Moisés desobedeció la orden de Dios. Y si bien Moisés no murió al instante, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ese caso específico de Moisés nos deja ver cómo Dios sí aplicaba su justicia a aquellos que eran, o sea, que eran una figura de autoridad para su pueblo. Y aquí con David vemos algo similar. David acaba de cometer un error terrible como rey, pero aparte como figura de una nación. Por eso Dios iba a establecer su justicia. Y esa justicia demandaba que el pecado se tenía que limpiar. Por eso la nación completa iba a ser destruida. Y tal vez a nosotros desde este punto nos suena bien drástica la consecuencia. Y podemos decir, oye Dios, pero ¿por qué vas a borrar un pueblo? Bueno, ya lo había hecho. Lo hizo con Sodoma y lo hizo con Gomorra. Y nosotros podemos decir, bueno, es que aquel pecado, aquellos estaban así en total desenfreno, aquí pues nada más puesto. El pecado es el mismo, o sea, el pecado es igual. Tal vez no fue el mismo pecado, pero el pecado es igual, ya sea aquel o sea este. Y de cualquier manera, la consecuencia del pecado y su paga es la muerte. Y a veces nos acostumbramos a ver, bueno, es que aquello estaba peor, ¿por qué no tuviste más misericordia aquí con estos? Porque tal vez no era tan grave. O el pecado es pecado. Y el pecado necesita ser expiado y necesita ser lavado y necesita ser perdonado. Cuando David comprende lo que estaba sucediendo, porque van y se lo advierte este personaje Gad, David entiende que la manera en la cual puede expiar el pecado de su pecado y el pecado de toda la nación es ofreciendo un sacrificio. Por eso obedece la voz de Dios y va a donde este personaje Araúna, no sé si se acuerdan de este personaje, y David le compra todo el terreno que tenía y le dice, te compro tu terreno porque aquí voy a ofrecer holocausto. Esta era la única manera que el pecado, tanto de él como de la nación, podía ser lavado. Pero David entendía algo todavía más profundo, que esto debía de costarles. David no podía ofrecerle a Dios algo que no le costara. Por eso no acepta el regalo de Araúna. Porque bien fácil él podría haber dicho, ok, bueno, ya me lo regalaste, pues está bueno, aquí voy a ofrecer sacrificios. Pero David entendía que lo que había pasado tenía que costarle. Tenía que hacer un sacrificio. Porque al final eso es lo que implica un sacrificio. Entregar algo en tu lugar. En este caso, sacrificios animales. Pero bien puede ser tiempo. Pero bien puede ser espacio. Pero bien puede ser dedicación. Bien puede ser muchas cosas. El sacrificio implica que vas a entregar algo. Cuando leemos esta historia es importante, es muy importante que nos veamos a nosotros mismos en la actualidad, porque
Ni a ti ni a mí, o sea, ninguno de los que estamos aquí, nos costó nuestra salvación. Nuestra salvación es gratuita. Nosotros no pagamos en nada por ella. Y esta es una de las cosas más maravillosas que experimentamos, porque la salvación es gratuita para nosotros, pero sí tuvo un costo. Que tú y yo tengamos salvación sí tuvo un costo. Y todo el pago que debíamos haber hecho nosotros, ya lo hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz. Tú y yo experimentamos una salvación gratuita, por eso creemos que no podemos perder nuestra salvación. Esa es otra de las tres cosas fundamentales que creemos como cristianos y como bautistas, que no perdemos la salvación porque nosotros no hicimos nada para ganarla. Entonces debemos de apreciar esta salvación de una manera más profunda. Desgraciadamente, debido a que muchas veces la damos por gratuita, la terminamos despreciando y seguimos viviendo una vida de pecado, despreciando esta salvación tan grande, este regalo tan grande que se nos ha otorgado. Por eso otra vez, esforcémonos grandemente por agradecer nuestra salvación y esforcémonos grandemente en seguir esta transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque una vez que David terminó el holocausto, ofreció las ofrendas, ofreció los sacrificios, Dios aceptó esta ofrenda y limpió el pecado de su pueblo. Y algo muy importante que vemos aquí es que tanto el tabernáculo, ahí se nos menciona que el tabernáculo y el altar de los holocaustos estaba en un lugar llamado Gabaón. No había sido destruidos. Después de que el arca fue llevada a Silo, ni que fue llevada a Jerusalén, el tabernáculo seguía vivo. No sé si se habían preguntado por el tabernáculo, qué había pasado después. Pues ahí seguía el tabernáculo. Ahí seguía el lugar donde se ofrecían los sacrificios, pero estaban en Gabaón. Entonces, David, de hecho, nos menciona la Biblia que David tenía por costumbre ir a Gabaón a ofrecer sacrificios. Y de hecho, esto se va a ver reforzado cuando veamos más adelante con su hijo que va a seguir esta tradición. Y este lugar estaba curiosamente custodiado por un personaje que se llama Sadoc y sus hermanos sacerdotes. El primer libro de Crónicas 16, del 37 al 39, dice, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, ya cuando lo había instalado en la tienda, para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-edom y a sus 68 hermanos, junto con Obed-edom, hijo de Jerutún y José. Al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes les encargó el santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón. Gabaón era una ciudad que estaba relativamente cerca de Jerusalén. Allá estaba el tabernáculo. Allá estaba el lugar de los sacrificios todavía. Todavía existía este tabernáculo que vimos en el video, tan increíble, forrado con oro y con todas las capas. Ese seguía existiendo en los tiempos de David y estaba allá en Gabaón. Y una vez que David ya había construido el altar para Dios y sabiendo que el antiguo tabernáculo y el altar de las ofrendas se encontraban allá, se prepara él para construir el templo, un templo que va a ser, que él consideraba que iba a ser permanente. El lugar tal vez no va a ser el más llamativo, pero tenía dos momentos simbólicamente importantes. Primero, este lugar, este terreno que le compra David a este personaje, a Araúna, es el mismo lugar donde Abraham, muchos años antes, había ofrecido a su hijo Isaac el sacrificio. Entonces, de entrada, este lugar ya era grandemente simbólico para los israelitas. Y el otro momento es lo que había pasado de este ángel del Señor que estuvo a punto de destruir y que ahí fue donde se detuvo con su espada. Entonces, este lugar tenía dos simbolismos bastante interesantes. Entonces, David dice, ok, no es el lugar más llamativo, no es el lugar más a lo alto ni nada así por el estilo, no tiene mucho impacto tal vez, pero aquí va a ser. Aquí va a ser el templo. Pero también David se acuerda que él no va a construir el templo. No sé si se acuerdan en las palabras que le dice Natán a David, tú no vas a construir ese lugar, lo va a construir tu hijo, porque tus manos están manchadas de sangre, porque te la has pasado de guerra en guerra. Tú no vas a construir ese templo, lo va a construir tu hijo. Entonces, David, entendido de que no lo va a construir él y totalmente resignado a que no lo va a construir él, bueno, no quiere dejar su mano de todo esto, entonces él inicia todos los preparativos para que su hijo, Salomón, a su debido momento, pueda iniciar con la construcción. Pero llegado el momento, David encomienda la tarea a su hijo con las siguientes palabras.
Primero de Crónicas 22, del 11 al 13 dicen lo siguiente: ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido, que te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples los estatutos y leyes que el Señor entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y te pido que tengas bien presente este texto para el domingo, porque de algo vamos a hablar respecto a algo similar. Pero por lo pronto es interesante ver cómo esta frase se ha vuelto ya una tradición para los israelitas. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Son una de las palabras más padres y más increíbles de la Biblia. Y no sé tú, pero yo en verdad cada vez que las leo me da, me da, me emociona. Me emociona porque entiendo que Dios nos la sigue diciendo hoy en día. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y así como tuvieron un impacto para ese momento, siguen teniendo un impacto para nosotros. Y aquí quiero detenerme, tal vez con esto vamos a terminar hoy, pero quiero detenerme a hacer quiero hacer una pausa más bien en las cantidades de cosas que recogió David para el templo. Les voy a pedir que vayan ahí mismo en el primer libro de Crónicas 22 y que tengan ahí el versículo 14, porque en la NBI dice lo siguiente: mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Sí, otra vez, las NBI tienen abajo una anotación respecto a este versículo donde dice la cantidad en nuestro sistema métrico. Pero la NTV, para aquellos que tienen por ahí una versión en NTV, dice lo siguiente: he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3,400 toneladas de oro, 34,000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. Y quiero enseñarte una imagen, nada más para que te dimensiones de las cantidades que estamos hablando. Y quiero que veas esta imagen, nada más para que te hagas una idea. Este es un lugar que todos conocemos. ¿Todos lo ubican? Esta es la Catedral de la Ciudad de México. Y quiero, o sea, así como estás viendo la imagen, quiero que te visualices parándote frente de la Catedral de la Ciudad de México. Si quieres cerrar tantito los ojos, en verdad, visualízate allí. Y el tamaño de este lugar, o sea, el tamaño de la catedral, tenlo presente. Ahí, en verdad, visualízate allí. Porque según estimados de investigadores de México, de la Ciudad de México, del INE y de todo eso, la Catedral de la Ciudad de México, en su estructura, solamente en su estructura, de cemento y varilla y todo, pesa alrededor de 127,000 toneladas. Bueno, otra vez, visualízate ahí enfrente de la catedral. Y quiero que la dividas en 4 partes. Divide la catedral en 4 partes iguales. Casi nada más quédate con una de las columnas de los campanarios, si quieres. Una de esas cuartas partes, el tamaño de ese campanario, el tamaño de esa cuarta parte, es la cantidad de plata que David había juntado en peso. Es un montón. O sea, imagínate la cantidad de plata. O sea, otra vez, te voy a poner la imagen. Si has estado en la catedral, en verdad nada más imagínate el campanario. Nada más con eso. Imagínate esa cantidad de plata. Ahora divide el campanario en 4. Divídelo en 4 partes iguales. Una de esas partes es la cantidad de oro que había.
Es un montón lo que había adquirido David de estos materiales. Y de hecho dice que de hierro y de bronce era tanto que ni siquiera se podía calcular el peso de lo que había obtenido. Vamos a llegar al momento de cuando veamos el templo y vamos a ver justamente cómo es que Salomón, con base en la descripción que tenemos de la Biblia, cómo construyó el templo. Y así como vimos la reconstrucción del tabernáculo, vamos a ver la reconstrucción del templo de Salomón en este caso. Y ya nada más para terminar, hermanos, justamente David le dio la indicación a todos los líderes de Israel que debían de colaborar con Salomón para su debida construcción del templo, cerrando con las siguientes palabras, ahí mismo en el mismo capítulo de Crónicas, primer libro de Crónicas 22. El 19 dice, ahora pues busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor para que trasladen el arca del pacto y los utensilios sagrados al templo que se construirá en honor de su nombre. Y esto, justamente este momento, nos lleva al Salmo 30, el cual leímos justamente en ese día de la lectura, el cual tiene como capítulo Cántico para la dedicación de la casa o Canto para la dedicación del templo. Nuevamente David tiene un talento nato para la poesía y la música. Y aquí David resalta la misericordia de Dios para preservar la promesa sobre su descendencia. Y en estos últimos capítulos del libro de Crónicas vamos a leer todo lo relacionado a los preparativos de David, porque va a haber una transición en su gobierno, de su gobierno al de Salomón, perdón. Y David se da cuenta de que su hijo aún es muy joven y es inexperto para tomar las riendas de la nación, por lo que hace un esfuerzo tremendo para organizar a los funcionarios de su gobierno y a los líderes religiosos, a toda su estructura de gobierno que tenía. Y estos capítulos nos narran cómo va delegando responsabilidades, cómo va delegando el trabajo que tenía que hacer cada uno. Se centra mucho en los levitas. Con los levitas se tarda un buen rato ahí describiendo porque les dice, bueno, van a ser los cantores, los tesoreros, sacerdotes, porteros, consejeros, funcionarios. De ahí se salta a los militares, a los jueces, a todos los que iban a llevar el reino. Y es importante porque se acuerdan que había 3 clanes de los levitas que debían de transportar el arca: los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Pero ya no estaba este tabernáculo para transportar, ya no se tenía que andar transportando por lugares. Ahora el arca iba a estar en el templo que se iba a construir. Por eso las funciones de estos 3 clanes debían de reorganizarse y por eso a partir de ahora también los levitas van a ser censados a partir de sus 20 años. Y así sus tareas también fueron distribuidas al templo bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Y con eso, mis hermanos, dejamos el estudio de hoy en este fragmento, en este punto donde David está reestructurando todo para dejárselo lo más tranquilo a su hijo Salomón cuando llegue al gobierno. Entonces, aquí vamos a terminar el estudio de hoy, hermanos. Aquí voy a apagar la grabación.